Empieza el día más importante de lo que va de año, ya que hoy validaremos si las subidas que hemos estado viendo estas semanas atrás están justificadas o no. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar qué tienes que tener en cuenta para interpretar las noticias que veremos durante la jornada, en qué te tienes que centrar para ver qué es lo que puede pasar con Bitcoin hoy y veremos la gran diferencia técnica y fundamental que había entre el anterior mercado bajista y el actual. Bueno, el calendario económico de hoy engloba uno de los días más importantes de los últimos meses, ya que no solo tenemos múltiples noticias importantes, sino que también tenemos dos focos que van a ser realmente determinantes para el contexto en el que nos encontramos actualmente. Como podéis comprobar, ya hemos tenido una batería de PMIs en la zona euro, que ya sería más que suficiente para alertar al inversor y al trader de la importancia del día, ¿no? Pero el día no se centra en estos datos, sino que se centra en otros dos datos mucho más importantes. El primero va a ser el IPC en la zona euro. Como veis, venimos de un 9,2%. Y esperamos un 9%, con lo cual es una situación positiva para la zona euro, básicamente porque estamos viendo como en Estados Unidos la desaceleración está siendo mucho más contundente. No es para menos, ya que Estados Unidos empezó a subir los tipos de interés y a aplicar diferentes medidas antes que en la zona euro. Y Christine Lagarde, la semana pasada o la anterior, comentó que esperaba que la situación, económicamente hablando, fuera mejor de lo esperado. No positiva, sino mejor de lo esperado, porque realmente preveíamos una gran recesión en la zona euro, así como en Estados Unidos, y se está empezando a especular ahora de que igual esa recesión no es factible o igual no es tan grave como parecía, ¿no? Entonces, claro, todo pasa por empezar a ver que realmente estos datos de IPC, dar un movimiento bajista mucho más contundente. Entonces, dejando de lado este dato tan importante que vamos a tener en unos minutos, si seguimos bajando podéis ver que, tendremos cambio del empleo no agrícola. Esto es, básicamente un dato que se da 2 días antes, siempre, de la tasa de desempleo general en Estados Unidos, que se va a dar justamente el viernes. Pues hoy vamos a tener cambio del empleo no agrícola, que evidentemente excluye los empleos relacionados con el sector privado de la agricultura, ¿no? Vamos a ver qué dato nos da, porque podemos más o menos hacernos la idea cuál es el dato real que sale, nos podemos hacer la idea de qué es lo que podemos esperar de cara al viernes, ¿no? Que diría que la tasa de desempleo tiene que subir de 3,5 al 3,6%. Pero ya lo hablaremos en su momento. Si seguimos bajando, podéis comprobar que tenemos diferentes datos: PMI manufacturero del ISM, encuesta JOLTS de ofertas de empleo, inventarios de petróleo crudo, es decir, datos que aportan músculo, podríamos decir, a lo que sería el calendario económico de hoy. Pero el foco más importante, no solo de la jornada de Estados Unidos, sino de todo el día y de toda la semana, va a ser esto de aquí. El comunicado del FOMC, la decisión de tipos de interés y, sobre todo, la rueda de prensa del FOMC. Actualmente, fijaros que esperamos claramente 0,25 puntos básicos. El 99,3% de los inversores espera que se suban 25 puntos básicos, mejor dicho, estos tipos de interés, ¿no? Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que la gente espera que no solo la Fed deje de subir las tasas antes de lo esperado, deje de subir estos tipos de interés antes de lo que esperábamos, sino que también empiece ya este mismo año a recortarlas, algo que hace no demasiadas semanas estaba previsto que no ocurriera hasta el año 2024, y había ese debate de cuándo va a ser. Al empezar el 2024, durante el primer trimestre, durante el segundo trimestre, había ese debate hace unas semanas, y ahora el debate ya no está en qué trimestre del año 2024, sino que está en esperar que esas bajadas de tasas empiecen este mismo año 2023, ¿no? Como podéis comprobar, uno de los motivos claros por los que estamos viendo esta situación alcista, y ahora la detallaremos mejor, es por esto de aquí que estamos viendo, un IPC que realmente está siendo bastante descendiente, muy lejos aún del 2% que quiere tanto el Banco Central Europeo como Estados Unidos de tasa tipo de inflación, ¿no? Se espera el 2% y estamos bastante alejados, un poquito más en Europa, pero como veis, pese a las mejoras, tenemos mucho trabajo por delante. Claro, ¿cuál es mi opinión? Primero quiero comentaros un poco qué es lo que creo que va a suceder y luego hablaremos técnicamente hablando y de diferentes conceptos que quiero que tengamos en cuenta, ¿no? Pero yo creo que la Fed lo que va a hacer hoy es enfriar un poco el calentón, hablando mal, que están teniendo inversores y traders, ya que creo que la situación económica, y no soy experto en economía, con lo cual tampoco tengáis demasiado en cuenta mi opinión, únicamente hago mis propias investigaciones, está peor de lo que parece, ¿vale? Creo que está un poquito peor de lo que parece y evidentemente la Fed lo sabe. Si está peor de lo que parece,
parece la Reserva Federal de Estados Unidos lo sabe. Entonces me imagino que efectivamente se van a subir 25 puntos básicos los tipos de interés, nos iremos hasta el 5% aproximadamente, pero que a través de la rueda de prensa y del comunicado intentarán bajar esta euforia que estamos teniendo, porque si la situación económica es peor de lo esperado y el inversor y el trader se emociona más de lo que debería, lo que pasará es que es pan para hoy, hambre para mañana, y en el corto plazo seguiremos subiendo, pero en el largo plazo nos acabaremos pegando una piña peor de lo prevista, ¿no? Entonces, creo que lo que va a suceder es que la Fed dirá, sí, 25 puntos básicos, pero tendremos que estar muy pendientes de qué es lo que va a suceder en cuanto a ese recorte de subidas de tipos, veremos cuándo sucede, veremos si dan datos sobre ello, veremos qué dice de la siguiente subida de tipos de interés, yo creo que se esperará y que será nuevamente de 25 puntos básicos de subida. Pero tendremos que estar muy pendientes de eso, ¿no? Entonces, antes de pasar con el análisis de Bitcoin, antes de pasar con diferentes análisis que quiero que veamos, analizaremos Bitcoin, Nasdaq, VIX, bueno, comentaremos varias cosas, ¿no? Os quiero enseñar también alguna idea de trading que justamente quiero ejecutar, ¿no? Ya recordaréis que hace un par de días comentamos esta entrada de aquí, de hecho, a ver si puedo, aquí lo tenemos, árbol de objetos, entramos y, pues bueno, hicimos esta operación de impulso pullback y continuación. Yo personalmente salí en take profit y ya está, me olvidé. Y ahora lo que ha hecho es seguir formando el mismo patrón, impulso, pullback y espero una continuación, ¿no? Evidentemente, antes de volver a entrar, lo que necesito es ver un desarrollo mayor de este pullback y ver que testeamos no solo eso, sino que rechazamos ciertos niveles importantes en este par de out CHF. Espero rechazar un poco el nivel de 0,649 aproximadamente, que en este punto de aquí se formen movimientos de reversión en cuanto a candlestick y poder, pues nuevamente entrar, stop loss un poquito por encima y take profit un poquito por abajo, ¿no? Entonces habremos capitalizado una parte del movimiento y buscaré capitalizar otra parte del movimiento. Pero bueno, esto es únicamente pues a modo de ir enseñándoos diferentes ideas de trading que pues bueno, yo voy teniendo y que voy llevando a cabo durante los días. Dejando esto de lado, empecemos por Bitcoin, empecemos por analizar las subidas. ¿Qué nos ha llevado aquí? Fijaros que todo empezó un 11 de enero del año 2023 cuando Jerome Powell dio una rueda de prensa y en vez de meterle más cizaña a la situación económica, estuvo bastante callado y tranquilo. Esto sentó bien al inversor. ¿Por qué sentó bien? Pues porque el mercado subió. No lo digo yo, no me lo estoy inventando, no lo estoy interpretando, sino que el mercado subió ante la falta de declaraciones negativas de Jerome Powell. ¿Esto qué implica? Esto implica que previamente a todo este escenario, a esta rueda de prensa de Jerome Powell, el inversor, el trader, tenía una expectativa peor y esperaba que pues, Jerome Powell saliera y dijera, oye, no sé, voy a seguir subiendo los tipos de interés X, oye, la inflación está peor de lo que se espera, oye, no voy a bajar las tasas hasta lo que sea, no tengo ni idea. Pero es evidente que si el mercado sube después de una rueda de prensa es que se ajusta de forma positiva a lo que se dice en esa rueda de prensa. Además, el movimiento previo era de clara desaceleración. Todo esto de aquí, este movimiento diario anterior, ya lo estuvimos comentando, era de clara desaceleración, ¿no? Entonces, esta subida incrementa al día siguiente cuando sale un dato de IPC, pues bueno, según lo esperado, porque el IPC pasa del 7,1 al 6,5. No hubo sorpresa, porque era el consenso que había en el mercado, pero es un dato que sienta bastante bien, porque vemos una reducción realmente importante de este dato de inflación en Estados Unidos. Y esto, pues bueno, evidentemente, fijaros, provoca una subida de un 5,25% en cuanto a Bitcoin. Luego, el último día de esa misma semana, el viernes día 13 de enero, ¿qué es lo que sucede? Porque el precio vuelve a subir nuevamente un 5,80%. Pues bueno, es que salen resultados mejores de lo esperados. Diría que fue BlackRock y JP Morgan, que salieron, dos bancos de inversión, los más grandes del mundo prácticamente, pues marcaron resultados mejores de lo esperados, dentro de un entorno o de un contexto en el que se descontaba una presentación de resultados del Q4, es decir, del último trimestre del año 2022, negativa, porque veníamos de una situación económica grave, de unas subidas de interés importantes, y esto pues afecta evidentemente a la empresa. Y se esperaba que esos resultados fueran peores de lo esperado. Entonces, como salieron mejores de lo esperado, no, sino positivos además, esto el mercado lo descontó como bueno y siguió subiendo, ¿no? Bueno, lo que haya pasado a partir de aquí, es decir, lo que tú quieras conjeturar sobre si hay manipulación, si no hay manipulación, ahora lo veremos, no os preocupéis, si Binance no sé qué, si los futuros no sé cuántos, está muy bien, pero lo que está claro es que Bitcoin subió sin ningún problema un
20% en pocos días por diferentes noticias económicas, que no solo fue Bitcoin, sino fueron también otros días. No es momento ahora de ir de listo, no es momento de intentar predecir o de intentar marcarte la jugada de trader profesional sobre lo que va a pasar hoy, porque al final es 50-50, o sea, el mercado o sube o baja, ¿no? Es un 50%. Pero igual que vimos subidas importantes por temas económicos, que es justamente lo que hemos detallado ahora, podemos ver bajadas importantes por temas económicos o exageración de las subidas también por temas económicos, ¿vale? Justamente os quiero comentar y os quiero enseñar un gráfico y, como digo, no es mi intención el decir, no, esto lo han manipulado las ballenas, yo qué sé, esto es una manipulación de CZ, estos son los futuros que se está subiendo por futuros apalancados. Vale, me parece muy bien, pero fijaros cómo si cogemos y nos plantamos en Estados Unidos, el movimiento es el mismo. Estados Unidos ha hecho el mismo movimiento y aquí no está Binance haciendo nada con sus BUSDs, ni están las billeteras haciendo no sé qué, ni hay transacciones extrañas, ni historias en vinagre. El mercado en Estados Unidos también está dando un movimiento muy similar al de Bitcoin. Con esto no digo que no esté habiendo ningún tipo de manipulación, es que no lo sé porque no tengo pruebas suficientes como para marcarlo. Pero como digo, no podemos estar esperando que cada subida o cada bajada tenga que estar manipulada o tengamos que estar detrás con la mosca detrás de la oreja pensando qué es lo que pasa. Pero si coges Estados Unidos y le metes encima el gráfico de Bitcoin, aquí lo tenemos, nueva escala de precios, puedes comprobar cómo realmente el movimiento es el mismo. Estados Unidos forma esta especie de doble suelo, aquí tenemos el de Bitcoin, pam, pam, en el caso de Bitcoin fue un mínimo creciente, lo cual está muy bien, en el caso de Estados Unidos fue un doble suelo, ¿vale? Fijaros. Esto es Nasdaq, puedes coger cualquier otro índice y posteriormente tenemos la subida y posteriormente en Nasdaq también tenemos la subida. Es decir, no está Bitcoin subiendo porque haya una manipulación clara o porque Bitcoin quiera subir o porque no sé qué de los futuros, que igual también influye, pero cuidado, que no está subiendo solo Bitcoin, está subiendo también otros índices y lo mismo con Estados Unidos, te coges el DAX, te coges el Eurostoxx, los dos índices más importantes de Europa y verás literalmente lo mismo. Entonces, entendiendo esto, entendiendo que la subida es de este tipo, es de esta forma, quiero que veáis un dato y quiero que veáis una comparación, porque se especula mucho, y lo entiendo porque técnicamente hablando tienen similitudes, entre este final de ciclo, o supuesto final de ciclo, y el final de ciclo del año 2008, ¿no? Esto es un dato que... 2018, perdonad. Esto es un dato que ya hemos comentado anteriormente, pero quiero hacer hincapié en él porque ahora nos viene como anillo al dedo. Fijaros cómo en este año 2018 lo que vimos, pues bueno, fue un mercado bajista durante todo el año, esta especie de mínimo creciente y luego el mercado se va enchichando, algo que contrasta claramente con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces es muy sensacionalista y muy poco oportuno, en mi opinión, que es comparar literalmente esto de aquí con lo que está sucediendo actualmente. ¿Por qué no es aceptable? No es aceptable básicamente por esto. Fijaros, esto es el año 2018, donde tuvimos un gran mercado bajista, no solo en Bitcoin, sino que también en Estados Unidos tuvimos un mercado de acumulación. Fue un momento en el que Donald Trump estaba pues, de culo con China, guerra fría, aranceles, prohibiciones, se estaban como hablando mal, haciéndose la puñeta entre ellos, ¿no? Y esto pues formó un movimiento de distribución importante en Estados Unidos que luego ya continuó con la tendencia alcista en la que nos encontramos, ¿no? Pero fijaros cómo coincidió también con una especie de subida de tipos de interés importante y se empezó a aplanar esta etapa final del año 2018. 19 del 12 del año 2018 aplanamos y 30 del 1 del año 2019 aplanamos. Fijaros qué es lo que está sucediendo en este momento. 18 del 12, aquí lo tenemos, aquí se forma el primer aplanamiento, el 30 del 1 también tenemos otro aplanamiento porque dejamos de formar subidas, aquí lo tenemos, ¡pam! Fijaros cómo seguimos aplanando el 20 del 3 y el 1 del 5. Vamos a ir al 20 del 3, aquí lo tenemos, 20 del 3, aquí está. Por aquí volvemos a aplanar. Y luego el 1 del 5 que ya sucede por aquí, ¿no? Pero ¿a dónde quiero ir? Quiero ir a que realmente, como podéis comprobar, en todo este proceso de suelo, de final de mercado bajista, lo que se estaba procediendo es con un aplanamiento de esas subidas de tipos de interés. Pero es que ahora no estamos en aplanamiento, estamos literalmente en subida. Con lo cual, por muy
convergente que pueda parecer el movimiento, estamos en un periodo donde estamos machacando a la economía, porque las subidas de tipos de interés afectan negativamente a la empresa. Y si una empresa es afectada negativamente, lo que sucede es que ingresa menos, que no puede pagar a sus trabajadores, que tiene que hacer despidos, que haya gente en el paro significa que pueden gastar menos, que gasten menos molesta a otras empresas, y todo esto pues es una rueda que afecta a la economía. Entonces, en el año 2018, tirando ya al 2019, estábamos en proceso de dejar de apretar a la economía, pero es que justamente en este año estamos en proceso de seguir apretando a la economía, con lo cual esto no implica que sea imposible que se forme un cambio de tendencia, pero sí que no es posible la comparación entre lo que estamos viendo ahora y lo que vimos en ese momento, ¿no? Entonces, volviéndonos a focalizar en lo que puede suceder durante el día de hoy, hemos comentado ya el motivo de estas subidas, hemos visto que ya estas subidas son significativamente comparables a las subidas de Estados Unidos. Hemos comentado que no es un día para hacerte el listo, para hacerte el trader profesional. Pues bien, vamos a mirar qué es lo que está haciendo el VIX, que es el índice de volatilidad, y es un índice que suele subir en momentos de tensión y en momentos bajistas. Esto, pues bueno, se calcula a través de diferentes, de las opciones. No voy a entrar en eso ahora porque sería meterme en un lío de explicaros, de que el vídeo se alargue más de lo habitual. Ya podríamos hacer un vídeo un día del VIX para que entendáis la importancia del VIX y cómo se mueve realmente, porque hay mucha falta de conocimiento en este sentido, pero bueno. El VIX se puede mover por dos motivos para que lo entendáis muy fácilmente. El primero es porque hay tensión y no se sabe qué es lo que puede pasar, y el segundo porque el mercado cae con fuerza, ¿no? Hablando muy tranquilamente para que todo el mundo lo entienda. Fijaros cómo el VIX está bastante tranquilo hoy. Esto que implica que hay poca incertidumbre, que la gente tiene clara la situación, porque si hubiera tensión, si hubiera mucho nerviosismo, mucha falta de conocimiento de lo que puede suceder, seguramente el VIX estaría más alto, generando esa posible volatilidad. Y no lo estamos teniendo. Evidentemente no han abierto aún la sesión en Estados Unidos, estamos únicamente a futuro, pero esto ya se puede descontar perfectamente. Y como veis, esto realmente no es positivo, puede terminar en desgracia, porque venimos de una situación que se ha descontado, como yo creo, más positiva de lo que realmente es. Y si la Fed es mínimamente dura, puede significar un buen viaje para el mercado. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo que el inversor, el trader, no está percibiendo peligro. Está seguro con lo que se está viendo, con estas subidas de tipos de 25 puntos básicos, con esa mejora de la situación económica, ese descenso de la inflación. Y esto, pues evidentemente, no significa que no esté siendo así, pero si viene la Fed y dice, oye, señores, señoras, estamos viendo una mejora, pero ya comentamos que este año no íbamos a dejar de subir, o sea, no íbamos a rebajar esas tasas, con lo cual volvemos al año 2024 para esas rebajas y de entrada seguiremos subiendo 25 puntos básicos esta sesión y la siguiente, qué sé yo. Pues esto seguramente nos sentará bien y evidentemente el VIX subirá con fuerza y el mercado caerá con fuerza, ¿no? Igualmente, no podemos especular demasiado con lo que va a decir Powell, la situación económica, lo que podemos esperar, porque es hablar por hablar. Lo que tenemos que saber es por qué hemos subido, dónde estamos, cuál es el contexto de esa subida y cómo pueden afectar los diferentes comentarios. No hay muchos, hay diferentes escenarios, pero como mínimo tenemos que entender el porqué de una posible caída o el porqué de una posible continuación alcista, ¿ok? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.